lo que está dejando Hugo Chávez es tan grave que de no subsanar Petroperú sus problemas y calificaciones crediticias, pues podría correr el riesgo de que el Estado peruano sea el que asuma la deuda de más de 4.000 millones de dólares. Todo por mantenerlo ahí, todo por esperar a que se llegara a esta situación, como lo hace casi siempre el presidente Castillo. Y esta mañana presentó finalmente su carta de renuncia el poderoso y también destructor gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, cuya gestión resultó ser más nefasta de lo que ya se esperaba y en varios ámbitos. En estos días no solo se ha conocido del recorte de su calificación de riesgo crediticio, que ya es preocupante, sino también la rebaja en lo que se refiere a la calificación de los bonos que emite a categoría basura, tal cual. Ninguna auditora internacional quiere trabajar para ellos por el peligro de que les oculten información, ¿no? La presencia de Chávez generó además un público enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y el de Energía y Minas, del que hablaremos luego. En diciembre del año pasado, Panorama fue el programa que sacó a la luz lo que a todas luces era pues una sospechosísima licitación de biodiesel, recordarán ustedes, por casi 300 millones de soles, la misma que se volvió a realizar y ganó de nuevo el visitante presidencial dueño de la empresa Heaven Petroleum. Como decíamos, de este señor conocido como Samir Abudayev. Pues nos acabamos de enterar que hace más de un mes que Heaven Petroleum no cumple con entregar lo contratado. Simplemente no puede. Vicky Zamora y Walter Jiménez con el reportaje. Documentos, cartas notariales, informes exclusivos obtenidos por Panorama revelan que desde hace un mes Heaven Petroleum Operators incumple contrato con Petroperú. Desde el 16 de febrero del 2022 se suspendieron las entregas de B100 biodiesel sin previo aviso. Desde hace 32 días, Samir Abudayev, el visitante de Palacio de Gobierno, el proveedor que ganó una millonaria licitación, luego de reunirse con Pedro Castillo, no entrega ni una sola gota de biodiesel a Petroperú. Esto es un incumplimiento puro y duro, puro y duro. En todos los años que tengo en el sector de energía, nunca he visto cosa igual, nunca. Las plantas de Conchán, del Callao y de Mollendo han advertido que las entregas se paralizaron, sin previo aviso, sin comunicación alguna, sin explicación aparente y sin haber enviado un nuevo cronograma de entrega. Se paralizó la entrega de B100 biodiesel por parte del proveedor sin previo aviso. El proveedor, pese a las comunicaciones cruzadas, correos, cartas y mensajes, no ha enviado justificación del incumplimiento de las cantidades a entregar de biodiesel B100. Un nuevo escándalo que involucra al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, el defensor de Hugo Chávez, el escudero del hasta hoy gerente general de Petroperú. Palacios emitió una resolución ministerial que protege a Chávez y a Heaven Petroleum Operators de cualquier sanción por incumplimiento. La resolución del 11 de marzo firmada por el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, aduce haber recibido cartas del gerente general de Petroperú, el señor Hugo Chávez, quien especifica que su proveedor, Heaven Petroleum Operators, no puede cumplir con la entrega de biodiesel debido a una situación de caso fortuito y fuerza mayor, originada por la falta de insumos para la producción de biodiesel, por lo que deja sin efecto su propia norma, mientras el proveedor resuelve sus contratiempos. Petroperú hace agua por todos los flancos. Hasta el negocio del biodiesel está en crisis. Pero no solo eso. Además del incumplimiento, hay un pedido expreso de Heaven Petroleum para que no se le aplique penalidad alguna, para que sus arcas no se vean afectadas. Finalmente, esta resolución ministerial termina siendo un salvavidas tanto para Petroperú como para Heaven Petroleum. Claro, pero por supuesto, sin esa resolución, a Heaven Petroleum lo tendrían que haber penalizado de acuerdo con el contrato. Y segundo, no solamente las penalidades, sino que si es que el plazo se prolonga mucho, ese contrato tiene que ser resuelto. Hay cláusulas de resolución del contrato y ese contrato ya debería haber sido resuelto. Entonces, no solamente penalidad, resolución del contrato y evidentemente lo que venía después era una acción judicial por daños y perjuicios. Claramente, eso es lo que se le está exonerando a Heaven Petroleum. Esto es escandaloso, honestamente es escandaloso. Los coinvestigados del presidente de la República nuevamente en el ojo de la tormenta. Todos los detalles aquí en Panorama.
yo me voy al día siguiente que se vaya este presidente de este país. Poso con la confianza del presidente, poso la confianza de los ministros. El intocable Hugo Chávez llegó al cargo de la mano del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que hoy se niega a blindar su gestión. Y yo presenté mi terna. Y Pedro Franque se apareció con Juan Pari y con este señor. ¿Con Hugo Chávez? Sí. ¿No? O sea, Franque lleva a Juan Pari y al señor Hugo Chávez. Sí. Durante 5 meses ha hecho y deshecho en Petroperú. Ha sido parte, entre otras cosas, de una turbulenta historia de negocios y millones en la que se eliminaron competidores, en la que se cambiaron las reglas de juego y en la que él mismo avaló que era necesario que la empresa estatal promueva el consumo de la oferta nacional de biodiesel B100, ya que ello ayudaría a contribuir a la reactivación económica del país para mitigar los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. Un argumento fuera de su competencia, que incrementó las posibilidades de ganar la licitación a Samir Abudayé, el visitante de Pedro Castillo. ¿Qué aduce Heaven Petroleum Operators? ¿A qué atribuye su incumplimiento? Pues nada menos que a la falta de insumos para la producción de biodiesel, a la falta de aceite de soya. Con esto están demostrando que no es una industria eminentemente nacional, que no tiene nada de malo. Pero acá lo que está haciendo es impulsar la activación económica de Heaven Petroleum, que tiene una parte, sí, un componente nacional y otro componente extranjero. Entonces, ya viendo en retrospectiva, queda claro que esto es un favorecimiento. El aceite de palma no es ni ha sido su único ingrediente. Heaven Petroleum importa aceite de soya del extranjero para ponerlo aquí en el Perú y hacer su biodiesel. ¿Qué pasó con los palmicultores nacionales? ¿Qué pasó con excluir a las empresas internacionales de lo que tenía que ser un suministro bastante más transparente y bastante más confiable? Entonces, claramente nos engañó Petroperú y nos engañó Heaven Petroleum. El contrato firmado entre Heaven Petroleum Operators y Petroperú implicaba que a diario la empresa de Samir Abudayé debía entregar biodiesel en diversas terminales del Perú, desde enero hasta abril, entregas que apenas duraron un mes. Desde mediados de febrero, los 3 responsables de los terminales de Petroperú en Callao, Conchán y Mollendo envían cartas a Heaven Petroleum Operators señalando incumplimiento. Textualmente se lee: no se ha recibido información oportuna de parte de su representada desde el día 16 de febrero, en la que se suspendieron la entrega de B100 de biodiesel sin previo aviso, siendo recién el día 24 de febrero, luego de reiterados correos electrónicos e intentos de llamadas telefónicas sin éxito, que se recibió vuestra comunicación escrita con los motivos de la paralización. Es decir, una comunicación que llegó 8 días después de iniciado el incumplimiento. Se envió a Heaven incluso cartas notariales que no salieron de la alta dirección de Petroperú, sino de los mandos medios. Después de haber guardado durante varios días absoluto silencio, Heaven Petroleum adujo que su incumplimiento se debía a un caso fortuito de fuerza mayor. Cuando ocurre un evento que califica como fuerza mayor o caso fortuito, tienen que concurrir 3 condiciones básicas, elementales y que son, de nuevo, valga la redundancia, concurrentes: irresistible, imprevisible y extraordinario. Si es que las 3 condiciones se verifican producto de un evento, se invoca el caso fortuito o la fuerza mayor, ¿de acuerdo? Pero solo existen estos 3 elementos que son concomitantes, no pueden ir separados, tienen que ir juntos. Entonces, revisando la cláusula de fuerza mayor, no veo cómo es que alguien diga, no encontré el producto. La única forma de que no puedas cumplir es, por ejemplo, el buque que transporta los miles de barriles que estás trayendo de biodiesel se hunda. ¿Ok? Entonces, claro, uno dice, oye, no es mi culpa, el barco se hundió, pasó una tormenta, el barco se hundió y ya no hay el producto. Tengo que ir a buscarlo nuevamente. A la interna de Petroperú, el escándalo fue creciendo. El 7 de marzo, el área legal determinó que el contratista debía acreditar con elementos objetivos que el retraso en la entrega del producto se encuentre justificado. El documento interno al que Panorama tuvo acceso señala además que los casos fortuitos y de fuerza mayor han sido estudiados por el hoy premier Aníbal Torres, por lo que cualquier documento elaborado en la gestión de Hugo Chávez deberá reafirmar o rebatir los argumentos académicos de la mano derecha del presidente. ¿Puede una sequía en los países donde se cultiva, donde se produce el aceite de soya ser un tema de fuerza mayor, ya que se impide la producción de aceite y por lo tanto se impide que yo pueda comprar el producto? No, porque el aceite de soya es un commodity. Si es que en un país se reduce la producción de soya, yo puedo salir al mercado y comprarlo en otro lado. La puedo comprar de Brasil, que es el mayor productor del mundo. La puedo comprar de Estados Unidos, que es el segundo productor del mundo. La puedo comprar de China, lo puedo comprar de Argentina, lo puedo comprar de Paraguay, o lo puedo comprar de Uruguay o de cualquier otro país. No llovió o hubo sequía
o se incendió el campo, lo que fuera, ¿eso es fuerza mayor? No, eso no es fuerza mayor, señor. Eso no es fuerza mayor porque usted tiene alternativas en el mercado internacional. ¿Puede aducirse las consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania como un tipo de fuerza mayor? No, tampoco. Tanto Petroperú como Heaven Petroleum guardan bajo 7 llaves los argumentos que sustentan cuál es el caso fortuito o de fuerza mayor que impide al empresario Samir Abudayed cumplir el millonario contrato. Lo cierto es que esa línea bastó para que Hugo Chávez acuda al Ministerio de Energía y Minas en busca de auxilio. Petroperú se ve forzado, digo forzado entre comillas, a recurrir a su papá ministerio y decirle, sálvame de este problema en el que yo mismo me he metido, exonerándome del cumplimiento de una norma legal. Y el Ministerio de Energía y Minas, en vez de ponerse del lado del usuario, del lado de la ley, del lado del derecho, acoge la petición de Petroperú, sin siquiera preguntar ni cuestionar si han hecho todos los actos contractuales diligentes que tenía que haber hecho Petroperú para verificar que lo que dice Heaven Petroleum es verdad o no es verdad. Este documento que lleva la firma de Hugo Chávez es una solicitud en la que se pide al Ministerio de Energía y Minas exonere de manera temporal la obligatoriedad del uso de biodiesel B100, que argumenta que el proveedor Heaven Petroleum Operators no cuenta con insumos para su producción. Señala además que Petroperú ha realizado cotizaciones a nivel nacional e internacional de biodiesel, pero que el reducido plazo de entrega hace que los precios sean elevados. Es decir, hay producto, pero a un precio mayor. A raíz del reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y dado que ambos países son mayores exportadores mundiales de aceite de girasol, ha originado una fuerte reacción alcista en el precio del trigo, maíz y soya. Esta última, materia principal para la elaboración del biodiesel B100. La guerra fue posterior a la fecha de entrega de Heaven Petroleum a acordar el contrato. Entonces puede haber sido un hecho de repente que paralizaría la entrega sucesiva, ¿no? Pero hay un momento en el que no había guerra y Heaven había incumplido. No podríamos decir que la guerra generó el incumplimiento porque fue después. Si se alega la guerra de Rusia con Ucrania, no hay sustento. La guerra se inició el 24 de febrero, 8 días después que Heaven Petroleum Operators dejara de cumplir el contrato. Lo concreto es que la resolución ministerial de Carlos Palacios es un innegable aval que blinda a Petroperú y a Heaven Petroleum. Resolución que exonera por 30 días el uso del biodiesel. ¿Cabe la posibilidad que Petroperú diga, ok, no me siento satisfecho con los argumentos de fuerza mayor que tú das? Tendría que haberlo hecho, ya no, pues ya lo validó. O sea, Petroperú, a la hora que se voltea donde el Ministerio de Energía y Minas y le dice, oye, esta es la carta de Heaven Petroleum que me dice que no puede cumplir por un evento de fuerza mayor, por favor, considéralo para que saques la norma que me exime a mí en mi responsabilidad, ya lo avaló. Petroperú ya avaló a Heaven Petroleum. Entonces, honestamente, me parece increíble. Ni Heaven Petroleum ni Petroperú accedieron a concedernos entrevista alguna. Para ellos, ya hay una resolución ministerial de por medio que los avala. ¿Qué significa que Petroperú reconozca un hecho de fuerza mayor cuando no compete que sea declarado fuerza mayor? Que lo está exonerando a Heaven Petroleum de penalidades que son altísimas. Entonces, al exonerarlo de penalidades que son altas, ¿quién pierde? Pierde Petroperú y perdemos los usuarios. Este es nuestro proceso de producción de biodiesel. Lo indudable e indiscutible es que Heaven Petroleum Operators solo pudo entregar biodiesel durante el primer mes. No dio aviso alguno sobre la paralización de entrega. No respondió los primeros días, ni las llamadas, ni las cartas, ni los correos electrónicos que le pedían explicaciones. Los contratos petroleros son contratos que por lo general tienen 60, 70, 80, 90, 100 páginas. Son muy detallados, son muy ordenados. Este contrato que se ha suscrito con Heaven Petroleum, solo tengo un término para calificarlo, que me disculpe la teleaudiencia, pero es que no tiene otro término. Este contrato es un mamarracho, literalmente un mamarracho. La cláusula de fuerza mayor es una cláusula absolutamente abierta, completamente abierta, donde no solamente no se explica cómo funciona la cláusula, sino que además no se dice cuál es el procedimiento a seguir. Sin esa resolución, digamos, ¿cuál hubiera sido la sanción para Heaven Petroleum? Sin esa resolución, a Heaven Petroleum lo tendrían que haber penalizado. Ese contrato tiene que ser resuelto. Hay cláusulas de resolución del contrato y ese contrato ya debería haber sido resuelto. Entonces, no solamente penalidad, resolución del contrato y evidentemente lo que venía después era una acción judicial por daños y perjuicios. Eso es lo que se le está exonerando a Heaven Petroleum. Esto es escandaloso, honestamente es escandaloso. Un nuevo escándalo que compromete al nuevo escudero de Hugo Chávez, al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios. Han transcurrido 32 días desde que Heaven Petroleum incumplió el contrato y hasta hoy no se tiene cronograma alguno de reanudación de entrega. El negocio del biodiesel combustiona.
Bueno, y la situación, en verdad, de emergencia de Petroperú y de Hugo Chávez llegó ayer a su límite y al presidente Castillo no le quedó más remedio, dada la catástrofe, que pedirle anoche en Palacio de Gobierno su renuncia. Esto después de la negativa del ministro de Economía de no acudir a una junta de accionistas para darle respaldo absoluto, como pedía el serronista ministro de Energía y Minas, el mismo que busca salvar a Budayev, han visto ustedes, con una resolución suprema. Después también de una reunión con el Contralor Shah, quien expresó abiertamente todos los obstáculos que han encontrado en Petroperú, que no puede ser auditado internacionalmente por el clima de desconfianza en sus nuevos funcionarios y también por extrañas reglas de juego que exigía Chávez. Lo que está dejando Hugo Chávez es tan grave que de no subsanar Petroperú sus problemas y calificaciones crediticias, pues podría correr el riesgo de que el Estado peruano sea el que asuma la deuda de más de 4.000 millones de dólares. Todo por mantenerlo ahí, todo por esperar a que se llegara a esta situación, como lo hace casi siempre el presidente Castillo, para finalmente terminar que tener cambiándolo, pero miren ustedes con qué legado. Y